Donald Trump gana las elecciones y se convierte en presidente de Estados Unidos de América, o United States of America, para el periodo 2024-2028. ¿Es bueno o es malo? Es bueno, les voy a decir por qué. Para decir por qué es bueno, antes voy a poner un pequeño marco, un antecedente de lo que ha pasado en el mundo. A través de la humanidad ha habido potencias o sociedades fuertes en oposición y en conflicto. Podríamos ubicar, por ejemplo, en la antigua Grecia, el conflicto entre dos imperios que era entre Persia y Grecia, que fue muy relevante en aquellos tiempos. Ganó Grecia. Luego hubo un enfrentamiento o una oposición o una rivalidad pues entre Roma y Grecia, que salió victorioso Roma. Otro fue entre Egipto y Roma, que se resolvió bien por la alianza entre Cleopatra y Marco Antonio. Cleopatra es de las mujeres más importantes de la historia de la humanidad. Luego hubo fuerte enfrentamiento por ejemplo, entre el mundo islámico y el mundo cristiano. El mundo cristiano, que era Europa, el mundo islámico, que era Medio Oriente, Arabia, y donde llevaron a cabo las cruzadas, las famosas cruzadas, que fueron 8. 4 la ganaron los cristianos y 4 la ganaron los musulmanes. ¿Y por qué se dio este enfrentamiento? Porque los musulmanes bloquearon el paso de India, de las Indias que le llamaban, del país de la India, o el Asia, desde China, India, bloqueaban el paso de las caravanas comerciales que llegaban a Europa, que llevaban la seda y muchos productos y viceversa. Y además se posesionaron de los lugares cristianos donde nació Cristo, para imponer la fe de Mahoma, islámica o musulmana. Y Europa cristiana, católica o todavía, había el imperio bizantino y el imperio papal católico italiano, pero los musulmanes habían impedido ya que los lugares donde nació Cristo fueran venerados por los cristianos, impedían inclusive que llegaran a esos lugares. Y creo que los cristianos, con todo derecho, defendieron el lugar donde nació Cristo 600 y tantos años antes que Mahoma. Bueno, las cruzadas, que fueron una época muy fuerte de la humanidad. Después vino enfrentamientos entre, por ejemplo, Francia contra Inglaterra, también entre China contra Japón, y llegamos, y muchos más, pero llegamos al siglo XX, o sea, 1900 en adelante, donde el gran enfrentamiento era entre Alemania y Gran Bretaña. O sea, porque Alemania ya había surgido como una potencia económica y militar, y Hitler quiso quitarle colonias. Colonias eran países que eran ya
colonizados por Inglaterra, por Francia, por Bélgica, por Dinamarca. O sea que Alemania, que ya era una potencia, no tenía colonias, o sea, países, colonias alemanas. Por eso en África, en Angola hablan portugués, porque fue colonizado por Portugal. Y así, el Congo belga, que ahora se llama Zaire, creo que sí, porque Bélgica había colonizado esa zona. Entonces el mundo ya estaba repartido entre Francia, Alemania, perdón, Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia, inclusive Portugal, y Alemania no tenía propiamente colonias. Toda América Latina pues era dominada por España. Bueno, en fin, el enfrentamiento entre Alemania e Inglaterra. Viene la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, entre X. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, entre Alemania, como dije, Alemania, el nazismo alemán, el fascismo italiano de Mussolini, el imperio japonés, unidos los tres contra las potencias de Occidente, como eran Gran Bretaña, Francia, Bélgica y otros, a las que se les une Rusia o la Unión Soviética, y finalmente se les une Estados Unidos, que le da el triunfo, derrotan a Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial viene otro enfrentamiento, otra rivalidad entre los dos bloques, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos, Inglaterra o Gran Bretaña, Francia, Canadá, ya Alemania, digamos, parte de, y el bloque de la Unión Soviética o comunista, liderado por la Unión Soviética y países del este de Europa. Una guerra fría peligrosa, porque podía desatarse una tercera guerra mundial que hubiera sido fatal, porque ya sería una guerra nuclear. Afortunadamente, Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, líderes de ambos bloques, llegan a un acuerdo, desaparece la Unión Soviética y desaparece ese gran riesgo de la Guerra Fría. También un enfrentamiento permanente en el Medio Oriente entre los países musulmanes contra Israel, donde se unen todos los países musulmanes como Irán, Líbano, Siria, Irak, Jordania. La mayoría se unen contra Israel, pero Israel es muy poderoso porque tiene un desarrollo científico y económico alto, muy alto, a comparación de esos países que solamente son fanáticos, enemigos de todo lo que no sea el Islam. Y lo que pasó últimamente ya fue disuelta la Guerra Fría, desaparecida, se forma en el bloque de los el 7G o 8G, de los países capitalistas como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Japón y Canadá. Creo que son esos. Y ahora hay otro bloque muy importante, que es el BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos países tienen una tendencia comunista. Rusia es comunista, China es comunista, Brasil es una dictadura con el Lula idiota ese, comunistoide. India, que no es nada capitalista, no sé si sea socialista, pero es. Y Sudáfrica, que me extraña que esté ahí,
Bueno, lo que pasa es que ahí hay mucha lucha contra el racismo, fue encabezado por Nelson Mandela, un hombre ejemplar. Bueno, el conflicto actual. Y otro bloque, ya se formó otro bloque latinoamericano de dictaduras comunistas o comunistoides latinoamericanas, como es Brasil, Venezuela, Cuba, ¿cómo se llama este otro? El mismo México, que ya es una dictadura comunista o comunistoide, y ese bloque pues está, y otros países de América Latina que están así entre ser comunistas o ser capitalistas o ser socialistas o ser liberales. Y el mundo está en ese conflicto. Es peligroso que el mundo adquiera la dictadura, el sistema, el régimen, la dictadura comunista, porque ahí los ciudadanos pierden todos sus derechos, sus libertades, su libertad de creación, de creencia, de expresión. Todo eso se los quita a una dictadura comunista como la tiene Corea del Norte con el de ese loco enfermo mental Kim Jong-un. En México desafortunadamente llegó el observador y le dio una tendencia de dictadura comunista, una dictadura comunista, pero no ha agarrado fuerza, pero nos va a llevar a la desgracia. Como llevó a la desgracia Hugo Chávez en Venezuela, que era un país liberal, capitalista, y Venezuela venía en progreso económico, científico, liberal y apoyado por su producción petrolera. Pero llegó Hugo Chávez y como un dictador comunistoide acabó con el desarrollo económico, científico, de progreso de Venezuela, y ahora es un país pobre, dictatorial, sin libertades, donde Maduro, el actual dictador, le robó la presidencia en las últimas elecciones al otro presidente, al que sí ganó, que le quitó, ¿cómo se llama ese señor? Bueno, es importante ahorita que el bloque capitalista, porque es el bloque liberal de las libertades, de la posibilidad de que cada quien se haga rico si quiere y si puede, y si no, que tenga al menos libertad de estudiar, trabajar, tener propiedades, tener su negocito, sin que se lo quite la dictadura comunista. Eso es lo mejor, porque la historia de la humanidad, el progreso de la humanidad ha sido el progreso, el aumento de la libertad. Eso ha sido lo que ha caracterizado el progreso de la humanidad. En los países muy antiguos era esclavismo, eran esclavos, en Roma, en Grecia. Luego fueron siervos, también es un sometimiento del señor feudal al siervo. En el capitalismo hay amos y hay empleados, pero hay libertad. Cuando caemos ya en el comunismo, el dictador se convierte en el que determina todo, la vida y pensamiento y sentimiento y acción de los ciudadanos, el dictador comunista. Y eso es gravísimo, porque es un retroceso en el avance de la libertad. Entonces es bueno que haya ganado Donald Trump, porque en Estados Unidos hay dos partidos, el republicano y el demócrata. El demócrata tiene más simpatía por los países comunistas, musulmanes, las dictaduras latinoamericanas, es más permisivo. Y ahorita que el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están creciendo, es bueno que el G7, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, Canadá, se fortalezcan. Porque yo no quiero vivir en una dictadura comunista como el loco de Obrador ya nos la impuso y se va a ir agrandando.
Yo no quiero eso. Y porque Donald Trump defiende mucho a su país. Es un hombre bueno con apariencia de malo. En cambio, Obrador es un hombre malo con apariencia de bueno. Donald Trump, Géminis, Leo, abierto, es bueno, es noble, pero es muy franco, es muy directo, dice lo que quiere. No se ande engañando a la gente. Obrador, como típico Escorpión, en el lado negativo es un mañoso, malvado, que quiso destruir a todos los presidentes que hubo en México antes, dañar su imagen, destruir al PRI, al PAN, al PRD, a todos los que están que no son él, y logró mucha destrucción, pero con apariencia de bueno, el pueblo bueno, quién sabe qué, sin darse el sin que el pueblo se diera cuenta que era pura venganza, pura rivalidad y pura maldad de López Obrador lo que hizo. Bueno, es bueno que haya ganado Donald Trump para que no permita que el BRICS, el bloque comunista y musulmán, porque inclusive el bloque comunista, este BRICS, tiene simpatías por el mundo musulmán, que es terrible. No permita que crezca y que Estados Unidos siga siendo la policía del mundo, por decirlo así, que nos siga protegiendo como nos protegió del nazismo, del imperialismo japonés en su tiempo, del terrorismo musulmán, de las dictaduras latinoamericanas, que nos siga protegiendo, porque es poderoso. Entonces debe darnos gusto. No, que Donald Trump, que insulta a los latinos, no, los insulta porque se siguen metiendo a su país en forma descontrolada. Y Estados Unidos, aunque respeta a los migrantes porque les da trabajo, pero llega un momento para Estados Unidos de que ya no caben más migrantes. El país es de los estadounidenses, no es de los latinos, ni es de los haitianos, ni es de los mexicanos, es de los estadounidenses. Y dejan llegar a los mexicanos y los dejan trabajar. Y en buena colaboración, pero más ya no caben. Y todos los países, presidentes estadounidenses, han querido detener la migración y no han podido. Y el único que estaba pudiendo detener a la migración ilegal era Donald Trump, cuando puso su muro, que iba a ser buena medida para ellos, pero también para la humanidad. Llegó Biden, un tipejo muy educado, muy amable, o sea, como dicen, con buena apariencia, educado, formal, que yo respeto mucho, pero que no hizo nada por defender a su país, por defender su sistema liberal capitalista, por defender el progreso, que permitió que la migración se descontrolara, que el mundo islámico siga teniendo fuerza, que los países de las dictaduras comunistas sigan agarrando fuerza, que las dictaduras comunistas latinoamericanas agarren fuerza, y ya no hubo un freno adecuado. Con Donald Trump espero que pueda detener ese crecimiento de las dictaduras comunistas y los terrorismos islámicos y las dictaduras comunistas latinoamericanas, las pueda detener, al menos que no crezcan, porque yo prefiero vivir en un país rico, aunque ya no sea rico, porque viviendo en un país rico, capitalista, aunque sea pobre en ese país, soy más rico que un rico en un país socialista comunista. No sé si me explico. En Estados Unidos, la gente pobre y la clase media viaja en avión, pertenece a clubes de boliche, de golf, a clubes de natación, tienen casa bonita. Yo cuando fui allá, un trabajador, pues que podía llamarse pobre, vivía mejor que muchos de clase media y alta de aquí, porque en los países ricos, los pobres viven mejor que en los países comunistas, donde la clase media vive peor que un pobre en un país capitalista, no sé si me explico. Pero sobre todo las libertades. Lo importante es la libertad. Que yo pueda tener, perdón, mi empresa, las dictaduras comunistas no te permiten tener tus empresas, te la quitan, porque en la dictadura comunista no hay propiedad privada, le llaman propiedad social.
Y lo que yo decía a unos familiares, a una familiar, que en una dictadura comunista te puede quitar tu empresa. Decía, no te van a quitar nada, eso es mentira, no. Ya está un decreto que en la Ciudad de México salió, donde ya le van a llamar propiedad social a tu casa, a tu propiedad privada, y a tu negocio le van a llamar propiedad social. ¿Qué significa? Que en última instancia el gobierno, por decir es una propiedad social, te la puede quitar. O te puede limitar que tanto crezcas. Si tienes una empresa exitosa, no puedes. Hay que ser pobre, hay que ser del pueblo. Hay que ser ignorante, pobre del pueblo. ¿Por qué vas a ser rico y culto y vas a viajar a Estados Unidos, al mundo, y vas a tener tu negocio y tu empresa, vas a ser famoso? No. En las dictaduras comunistas el único rico y multimillonario es el dictador y su séquito. Esos son más ricos que los ricos de los países capitalistas. Y todo el pueblo está fregado. Entonces en México, cuando se implantó esta dictadura comunista, narcodictadura comunista con López Obrador, ya va a haber dos clases sociales. Todo el pueblo pobre, fregado, teniendo nada más para comer y sobrevivir, y los multimillonarios, Obrador, que Obrador es de los más ricos del mundo, y su séquito de gente. Yo no quiero eso, yo quiero libertad, yo quiero progreso, porque además en el mundo capitalista la libertad permite el desarrollo de la ciencia, de la tecnología. Por eso Estados Unidos es rico, porque a la libertad que tenían los ciudadanos les permitía experimentar creando objetos y aparatos que después se convirtieron en aparatos excelentes, como la aspiradora, la licuadora, todo eso que le sirve a la humanidad, y los hizo ricos. Que ¿por qué hay ricos, tan ricos? Pues sí, porque se lo ganaron. Supieron inventar algo, supieron poner una empresa que les dio esa riqueza. ¡Qué bueno! Pero pues un envidioso como Obrador, ¿por qué va a haber ricos? No, todos pobres. Entonces, es bueno que haya ganado Donald Trump. No sé cómo vaya a estar el mundo actualmente, pero ya se ven dos bloques fuertes. Y hay riesgo de una guerra. El bloque BRICS, China, India, Rusia, poderosos, Brasil, con el loco este de Lula, contra los países progresistas, civilizados, con libertades, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania actual, no la Alemania nazista, Francia, Canadá, Japón, Italia. ¿Qué va a pasar? Esperemos que no pase nada. Sobre todo hay que detener, y lo digo desde ahorita, al mundo musulmán. Porque ahorita yo ubico 6 tipos de culturas en el mundo, que es una aportación mía, lo tengo escrito en un libro, nadie lo ha dicho así. La cultura capitalista, la cultura socialista o comunista, la cultura oriental, la cultura musulmana, la cultura latinoamericana, la cultura tribal o animista. Y yo soy fundador de la 7ª cultura, el universalismo, que ya en algunos de mis videos ya lo he dicho, y en mis libros. Muchas gracias.